digamos, he preparado algo complementario, digamos, porque esta crisis, ¿no es cierto? De alguna manera, la parte positiva es que hay un debate donde es un poco incluyente con lo que los feminismos y las mujeres venimos trabajando hace muchas décadas y donde no entrábamos en estos debates públicos, ¿no? Y entonces quiero, la primera, por favor, en este marco de... ¿Podrías tomar la primera? Entonces yo lo que he tratado de combinar es un poco relacionar cómo los avances del conservadurismo, ¿no? Que hoy están, digamos, aliados o son parte del autoritarismo que Javier ha señalado, digamos, en un marco de tiempo, cómo estos han venido avanzando, ¿no? Porque si no, digamos, hablamos también de manera muy general, ¿no? Yo creo que un punto importante tiene que ver, digamos, desde 2022, en el marco de los retrocesos, es, digamos, cuando finalmente hay una legislación que de alguna manera se marca el retroceso de lo que había sido la reforma educativa en el Perú, ¿no? Que es, digamos, cuando sale la legislación que permite a los padres de familia intervenir en los materiales educativos, ¿no? Con, digamos, abriéndole la posibilidad, sobre todo, a todo este sector que ya venía aglutinado en Con mis hijos no te metan, fundamentalmente, ¿no? Que ese es lo que marca. Y luego, eso es el 22 de junio del 22, y el 26 de octubre de ese mismo año se aprueba la ley de tenencia compartida, ¿no? Que, claro, digamos, ustedes dirán, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué es importante, no? Pero sí fue porque la ley de tenencia compartida, eh, digamos, si uno mira después, lo vamos a ver uno por uno, esto es parte de la agenda de los grupos conservadores. O sea, ellos tienen una agenda, no es que están dispersos, no, tienen una agenda. Y han ido cumpliendo con sus alianzas que han tenido en el Congreso y con sus alianzas que tienen en el Ejecutivo, una a una su agenda, ¿no? Y esto es parte de lo que sectores del feminismo han denominado lo de la violencia vicaria, que después se las explico, pero que venía, digamos, esta incomprensión, digamos, eh, de por qué hay una defensa de que las tenencias, digamos, digamos, eran preferentemente dadas a las mujeres, ¿no es cierto? Y esto ha sido parte de una, de una lucha de muchos años, que muchos de ustedes deben de tener parientes cercanos o lo han vivido, ¿no? Donde finalmente lo resuelven y entonces hoy, digamos, por ley, ¿no? Eh, hijos o hijas de familias que se han separado y que hay problemas de abuso, incluso sexual a los niños y a las niñas, o ha habido una práctica de violencia hacia las mujeres, digamos, la ley nueva dice de que los niños y niñas son compartidos por padres y madres. No es como antes, digamos que había un cuidado, ¿no es cierto?, y derechos, digamos, para protección de los niños. Eso lo explicó más tarde. Y eso también se aprueba en 2022. En 2023 se aprueba la ley que otorga los derechos al concebido, que es parte de la agenda conservadora. El 14 de septiembre se modifica el lenguaje inclusivo, que estaba en la ley de igualdad de oportunidades, ¿no? Y que, como nosotros decimos, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y entonces, las consecuencias del lenguaje inclusivo para, digamos, nosotros desde el feminismo la tenemos muy clara lo que ha significado la lucha por el reconocimiento frente a argumentos absurdos, ¿no es cierto?, de gente que por un lado está en contra de la colonialidad, ¿no es cierto?, y cuando hablan sobre la economía o hablan sobre la historia, ¿no? Pero sin embargo, a la hora
de defender el lenguaje, digamos, estar en contra del lenguaje inclusivo, nos pone como ejemplo la Academia de las Lenguas, ¿no? Entonces, si no hay nada más colonial para países como los nuestros, es reconocer, ¿no es cierto?, la Academia de la Lengua Española, ¿no? O sea, cuestiona desde lo que ha significado la colonialidad, pero no, digamos, la imposición, digamos, del lenguaje, ¿no? Y del poco reconocimiento de lo que hoy son nuestras lenguas originarias, ¿no? En fin, pero, digamos, tiene sus consecuencias. Lo está teniendo incluso en si ustedes revisan, y los animo a hacerlo, ¿no? En la medición que el INEI está haciendo sobre pobreza, ¿no? Donde ha habido ahora una disputa entre quién tendrá el control, digamos, digamos, del manejo de la información, ¿no? Si va a ser el MINIS o va a ser el INEI. Estamos en esa disyuntiva, ¿no? Donde el INEI está perdiendo peso y el señor de Martini, ¿no es cierto?, no solamente quiere quedarse con el Ministerio de la Mujer, sino también quiere apropiarse, digamos, del control, digamos, del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Donde están ellos colocando sus indicadores, ¿no? Cuando ustedes revisan los indicadores de la nueva medición, por ejemplo, solamente aparece una para las mujeres, que tiene que ver vinculada a seguridad ciudadana y violencia. Por ejemplo, un indicador como embarazo en adolescentes, que marca la pobreza en las familias y en las mujeres, no está, pero ni de lejos, ¿no? Y entonces, lo que les digo que también hay que ver, digamos, cómo ellos dentro del Estado están vandalizando, ¿no es cierto?, todo lo que hemos conocido hasta este momento, y porque no es solamente que se están apropiando, sino ya, digamos, yo creo que hay una vandalización del Estado en ese momento, y ahora hay una vandalización del MIDI frente al INEI, ¿no es cierto?, que hay que tomar en cuenta. Que tiene que ver, ya, luego viene el 4 de octubre, se modifica el ROS, ¿no es cierto?, del Ministerio de la Mujer, y se degrada la dirección de transversalización del enfoque de género y pasan las funciones a la Dirección de Igualdad de Género. Esto que pasa en el 2023, digamos, hay algunos sectores que hacen el seguimiento de las políticas de género, digamos, no lo conocen, han sacado sus opiniones, pero tampoco es una opinión masiva, digamos, que marca. Para mí ya el 4 de octubre de 2023 ya marcaba una postura interna no solamente del Ministerio de la Mujer, sino también del Consejo de Ministros, de que el MIN ya estaba pedido, ¿no es cierto? O sea que había una negociación con estos sectores conservadores del Congreso frente a lo que ellos denominan la ideología de género, y, digamos, había que empezar digamos, unos lo consideran como degradar, pero había que eliminar el enfoque de género y la palabra género de todo lo que se podía, digamos, en todas las políticas y programas que había en el ministerio. No es la primera vez que sucede, ya también hubo una arremetida, no sé si la recuerdan, durante el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Hubo un periodo también, no sé, no se acuerdan, en el Congreso donde tenía a esta congresista, a esta parlamentaria, ¿no? Que igual sacó una legislación donde pedía eliminar la palabra género de todas las políticas del Estado. O sea, digamos, es algo repetitivo, pero ahora con mayor fuerza, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en mayo del 2024 se modifica la paridad y alternancia, ¿no? Es este cambio que se hace para las clases presidenciales, ¿no? Habrá paridad, o sea que siempre habrá, si hay dos hombres habrá una mujer, o si hay dos mujeres habrá un hombre, pero lo que se modificó fue la alternancia, ¿no? Y entonces, digamos, eso es lo que se quitó, y también otro que les voy a explicar más tarde. El 17 de mayo, ¿no es cierto?, los colectivos y activistas de la comunidad LGTBIQ, ¿no es cierto?, realizaron un plantón frente al MINSA para derogar el decreto supremo que perpetuaba esta estigmatización, ¿no es cierto?, de la población trans y de la comunidad, ¿no es cierto?, donde, digamos,
donde para ellos debían ser sometidos a tratamientos de atención médico. O sea, había una incomprensión, no sé si ustedes lo revisaron, pero, digamos, patologizar nuevamente a la comunidad LGTBIQ con este decreto supremo, como lo hicieron, y que hasta el momento no lo han cambiado. Siguen con el decreto supremo, ¿no? Lo que han hecho es, han habido conversaciones, han habido modificaciones, han habido resoluciones, ¿no? Pero, digamos, yo lo que caracterizo es como que no fue algo casual, fue un intento desde el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, de dar un golpe a la comunidad LGTBIQ, ¿no es cierto?, que no solamente le han dado el golpe en relación, digamos, a este intento, sino en la precarización en que han dejado la comunidad con el desabastecimiento de los medicamentos que necesitan la comunidad que tiene VIH-Sida, ¿no? O sea, esto es también algo incomprensible, ¿no es cierto? Y que, digamos, quienes no estamos cercanas a estas comunidades, no lo estamos tomando en cuenta, pero prácticamente siendo una población en estado de vulnerabilidad, lo que el Ministerio de Salud está haciendo con el cambio, digamos, con el desabastecimiento y con la salida que está proponiendo, lo que están haciendo es poniendo en riesgo la vida de esta comunidad, ¿no? Y entonces, como conversamos en algún momento con Javier antes de estar aquí en la mesa, o sea, da la impresión como que cada sector, ¿no es cierto?, se defiende y hace su resistencia como pueda frente a las arremetidas que vienen del lado del Ejecutivo o del lado del Congreso, ¿no es cierto? Y hasta ahora no hay una forma, ¿no es cierto?, o una fórmula, ¿no es cierto?, para que estas diversas luchas, o sea, que no podemos ponerlas en categoría cuál es más importante que la otra, tengan, digamos, espacios de convergencia y de diálogo y de apoyo, ¿no es cierto?, porque no se trata de priorizar unas frente a otras. Viene luego lo del 30 de mayo, que era denuncia de Rosemary Pior, ¿no es cierto?, la presidenta del Consejo de Mujeres Aguacú, ¿no es cierto?, que denuncia, pues, el registro, digamos, de estas violaciones a las escolares Aguacú, ¿no?, que también yo creo que marca un momento, ¿no es cierto?, que hace que el conjunto de la opinión pública, digamos, ponga en la mira, ¿no es cierto?, lo que pasa con las comunidades indígenas de nuestro país, ¿no? No era, digamos, hay digamos, ha tenido la posibilidad, digamos, la comunidad de colocarlo, ¿no es cierto?, como una prioridad, pero tampoco es de que el Estado, ¿no es cierto?, haya respondido y los que se han sumado, digamos, para resolver de una manera más adecuada, que pone en la mira no solamente el trato sobre abuso sexual en las comunidades de maestros, ¿no es cierto?, que es una responsabilidad del Ministerio de Educación, pero también ponen en evidencia la respuesta tan débil de parte del Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto?, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, si ustedes complejizan, digamos, la situación, digamos, de estas comunidades. Y finalmente, el 28 de julio, ¿no es cierto?, en el discurso presidencial, ¿no es cierto?, anuncia la fusión, ¿no es cierto?, de los ministerios, de donde, si uno, la siguiente, por favor, viene analizando, no hay, digamos, hasta ahora no hay un documento técnico al que alguien haya podido acceder, ¿no es cierto?, sobre cómo van a ser estas fusiones, ¿no? Que las opiniones que hay es de que nadie, pues, realiza reformas al interior del Estado en las condiciones precarias, ¿no es cierto?, de legitimidad que señalaba Javier de este gobierno, ¿no? Y entonces la sospecha, digamos, de estos, digamos, no hay
no hay ningún argumento técnico que sustente, ¿no? Ninguna de las opciones. Y entonces, más bien la pregunta, frente a lo de la fusión del MIDIS con el MI, yo más bien, una de las cosas que me pregunto es si es como la segunda etapa del fujimorismo y la clientelización, digamos, de las organizaciones, ¿no? Sobre todo de ollas comunes, de comedores, ¿no es cierto? En el proyecto, digamos, que tienen de dar un caso de quedarse, digamos, en el poder, ¿no? En este país, ¿no? Porque sustento técnico no hay para digamos, para hacer esas fusiones, ¿no? Bueno, esto era en realidad lo de los materiales educativos, ¿no es cierto?, que estaba más desarrollado, se los dejo. La siguiente tiene que ver con la tenencia compartida, ¿no es cierto? También, digamos, ya más o menos también lo expliqué. Bueno, sobre todo lo que quiero es la siguiente. No me sale, no sale, ¿no? Bueno, lo que quiero decirles es de que, digamos, como para darnos esperanzas, ¿no es cierto? Frente a todo el debate de la tenencia compartida, se creó un frente de lucha materna, ¿no? De mujeres, así como de mujeres, digamos, que sí se sintieron afectadas por esta legislación y siguen trabajando con ella, así como, digamos, frente a los más de 100 feminicidios que tenemos en 2024, se han creado hasta 4 organizaciones de familiares de víctimas de feminicidio, ¿no? O sea, digamos como, digo, hay respuestas también sociales, ¿no es cierto?, frente a todas las cosas a toda la arremetida de los derechos conservadores, también hay, digamos, espacios de organizativos nuevos que se vienen creando. La siguiente, por favor. Esta también es cierto que fue una legislación que aprobaron, que la tenían pendiente, que la tenían ahí en el Congreso dando vueltas, que, bueno, todo un sector dice que la ley finalmente terminó siendo declarativa, pero sigue habiendo una preocupación, ¿no es cierto?, si va a afectar a la aplicación del aborto terapéutico en nuestro país, está por cumplir 100 años, ¿no? Y entonces, porque, digamos, veremos en cada uno de los casos cómo hacen la interpretación de la legislación. Y eso finalmente lo veremos en qué aplica después el Poder Judicial o el Ministerio Público. Pero yo creo que no está cerrado la preocupación, por más que haya sectores que digan que esta ley de derechos al consentido fue declarativa. La siguiente, bueno, acá está un poco más desarrollado lo del lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Que ya se los expliqué, y por qué sigue siendo una de las batallas y banderas que vamos a seguir levantando, ¿no es cierto? No solamente por el tema de las encuestas, ¿no es cierto?, de la data que necesitamos, sino también, digamos, por lo que causa a la infancia, ¿no? Yo contaba a Pina en uno de estos eventos que, digamos, donde uno va mejorando su PPT, ¿no? Que la nieta de mi hermana me dice un día, ¿yo qué soy? Y yo le digo, una niña. Y dice, no, porque en el colegio me han dicho que soy niño. ¿Cómo te van a decir que eres niño? Sí, dice que cuando dicen niño, también estoy incluida. O sea, ¿ustedes se imaginan? O sea, yo no me acuerdo cuando era niña, o sea, una explicación tan absurda, porque uno ya la ha olvidado, ¿no? Pero eso es lo que consiguen digamos, con la imposición del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, digamos, enseñarle a las niñas a que no tengan clara ni siquiera su existencia. O sea, y no es un colegio, no es un colegio cualquiera, ¿no? Y eso es lo que le enseñan a las infancias en nuestro país, ¿no? A una niña decirle que es un niño. O sea, imagínate la confusión en un problema de salud mental. Ayer ha sido el día ¿no?, de la prevención del suicidio, ¿no? Saben que los suicidios en adolescentes son los más grandes que hay en el mundo y en el país, ¿no? O sea, digamos, lo que le crean a las infancias en su cabeza, ¿no? Que no es niña, es niño, porque el lenguaje inclusivo dice eso, están nombrándoles, ¿no? Y todos hemos crecido
en esa forma, ¿no? Digamos, la deconstrucción, como dicen, del lenguaje inclusivo no tendrá más de 3 décadas o 2 décadas, ¿no? La siguiente, por favor. Uy, qué pena. La siguiente no me sale lo de no me está saliendo. A ver, la siguiente. Miren, yo tenía una cosa, la siguiente, por favor, que tiene que ver. La ley que modifica las elecciones regionales, ¿no es cierto? Lo que ya les explicaba de la alternancia, de las modificaciones que se han hecho. Pero también quiero decirles que mientras, a ver, cada día, digamos, la coalición autoritaria, fascista, ya no me importa el nombre que le den, o sea, va desvalijando todo, ¿no? Y entonces, sigue el siguiente, ¿no? Entonces, ellos han configurado un nuevo sistema político, a la siguiente, a ver si me sale, al restablecer, por ejemplo, la bicameralidad, ¿cierto? Pero cuando ellos lo restablecen, ¿no? Digamos, no queda claro, por ejemplo, no nos queda claro si va a haber paridad en la bicameralidad, ¿no es cierto? Porque no está escrito. Entonces, y entonces hay hay dos proyectos de ley, ¿no es cierto?, para ir completando lo que piensan hacer del sistema político. Y entonces, a veces no estamos ahí mirando. La siguiente, por favor. Y entonces, tenemos dos propuestas, ¿no? O sea, siguen dos proyectos de ley en el Congreso para seguir completando sus cambios, como el que ayer ya salió en los medios, esta propuesta de hombre, ¿no es cierto?, sobre el asunto del financiamiento público a los partidos políticos, ¿no? Que pueden haber privados, no pueden haber privados, toda esa parte del sistema político no la terminan de organizar y diseñar, por supuesto, para beneficio de la coalición autoritaria, ¿no? No para el beneficio de la ciudadanía. Entonces, miren, hay dos proyectos todavía en camino, ¿no es cierto?, el 80-14 y el 81-45, ¿no es cierto?, que tiene que ver, o sea, bueno, hay un Senado con 60 senadores, elegidos por un periodo de 5 años, ¿no es cierto?, que tendrán una representación proporcional por distrito electoral múltiple, etc. ¿No? Hay una propuesta, pero en esta propuesta, digamos, de la 81-45, sí hay una propuesta que recoge la representación de los pueblos indígenas originarios, una representación de comunidades campesinas y una de poblaciones afroperuanas, una por personas con discapacidad, y el resto de escaños se elegirá mediante el sistema de distrito electoral único. Claro, esta propuesta, ¿no es cierto?, viene de los pocos sectores que todavía hay en el Congreso progresista. Esa es la de Renovación Popular con el fujimorismo, pero esa también hay que como tomar en cuenta porque, digamos, como para seguir teniendo y defendiendo una idea del sistema político que queremos. Y la última, ya le voy a pasar, bueno, esto es también la composición de la Cámara de Diputados. Con esto, el mensaje que les quiero decir, ¿puedes seguir en el otro? La siguiente, por favor. Ya, lo de la fusión no les voy a decir. La última, por favor. Entonces, lo que quiero decirles es que mientras nosotros nos organizamos y conversamos, dialogamos, siguen la coalición avanzando, desvalijando el Estado, completando su sistema político como mejor les parece, ¿no? Y termino con esta reflexión de, bueno, estos autoritarios tienen sus pilares, ¿no? Uno de sus pilares es mejorar la salud de las mujeres, proteger la vida humana, fortalecer la familia, y proteger la soberanía nacional de cada país para apoyar y ser sus propios valores fundamentales. Esos son los pilares del grupo conservador. En este contexto, al igual que el proyecto de los 2025, se entiende familia en oposición a los derechos de las personas LGTBIQ+, y que se protege la vida humana significa negar todo acceso al aborto, ¿no? Por eso es que las ONGs de Flora, Manuela, Demu, somos somos sus enemigas autoritarias en esta concepción que tienen contra las ONG, y proteger la soberanía nacional los lleva
directo a la tentación de retirarnos del pacto de San José, de la CIDH, etcétera, ¿no? O sea, esos son sus pilares, digamos, que ellos detectan para, digamos, fortalecer, digamos, su agenda, ¿no? Y con eso termino, o sea, para decirles de que en esta agenda del conservadurismo, por diversas razones, yo he explicado más las que tienen contra las organizaciones que levantamos los derechos de la comunidad LGTBIQ y también la defensa del derecho, o sea, estamos por la despenalización, estamos por un aborto libre y seguro, ¿no? Que digamos, somos como sus enemigos principales y, digamos, también, digamos, cada quien, y también los que defienden los derechos humanos, los que defienden los derechos ambientales, en fin, ¿no es cierto? Entonces, en esta canasta de lucha contra las ONGs, digamos, estamos todos juntos, pero también algo dispersos, ¿no? Y yo creo que ese es el esfuerzo, digamos, en el que tendríamos que estar abocados, ¿no es cierto?, de manera prioritaria. Gracias.